Introducción. La Revolución Mexicana, movimiento que se dio desde el año 1910 hasta 1920, tuvo como propósito el terminar la dictadura de Porfirio Díaz, quien llevaba en el poder ya 30 años. Esta tuvo que pasar por varios procesos diferentes para cumplir con su objetivo. Algunos de esos procesos fueron la creación de un grupo de líderes que tenían importancia desde ya antes de la Revolución, que prácticamente desaparecen durante el periodo de las guerras civiles. Los líderes sociales más conocidos que aparecen junto a Madero son Villa y Zapata, que después de un tiempo toman vida propia por su cuenta. Pero los triunfadores de la revolución fueron los sonorenses, que incluían a Venustiano Carranza, Obregón Calles, Felipe Adolfo de la Huerta Márcor, entre otros. Es finalmente Lázaro Cárdenas quien culmina el proceso y construye el régimen de la revolución. Se asocia a los sonorenses aún proviniendo de Michoacán. Precursores de la Revolución. Entre los más importantes predecesores de la Revolución se encuentran los hermanos Flores Magón, especialmente Jesús y Ricardo. Fueron periodistas, activistas y fundadores del Partido Liberal Mexicano, y promovieron ideas anarquistas en México. Los Flores Magón son partícipes relevantes en las huelgas consideradas prolegómenos de la Revolución, como Cananea y Río Blanco. El PLM fue el origen de los disturbios en ambas ciudades y la causa de las matanzas. Ni los obreros de Cananea ni los de Río Blanco u Orizaba participan en la revolución, sino que se unen hasta más tarde en contra del porfiriato. Los Flores Magón también intentan separar Baja California de México en su ánimo anarquista, pero fracasan. En 1909, don Porfirio Díaz estaba a punto de reelegirse. En ese entonces, Díaz tenía una edad muy avanzada y nadie creía que iba a poder terminar su periodo presidencial, por lo que necesitaba un vicepresidente. José Bendimantur, secretario de Hacienda, y Bernardo Reyes, secretario de Guerra, competían por la vicepresidencia. Sin embargo, Reyes era el más popular. Porfirio quería que Limantur ganara la vicepresidencia, ya que era su secretario de Hacienda. No obstante, al ver que se empezaron a crear clubes políticos apoyando a Bernardo Reyes, Díaz decidió deshacerse de Reyes a través de una propuesta, lo cual constaba en mandarlo a estudiar a Europa para tomar estudios de balística. Bernardo Reyes aceptó, y en consecuencia los clubes políticos que lo apoyaban se quedaron sin alguien que lo respaldara, por lo que tuvieron que buscar un líder. Tiempo después se encontraron con Francisco I. Madero, un ingeniero agrónomo que recientemente había publicado un libro llamado La Asociación Presidencial de 1910, en el que señalaba que don Porfirio necesitaba una renovación en su gabinete, ya que la mayoría era de la tercera edad. Regresando al tema de los clubes, estos tenían la intención de quitar a Díaz de la presidencia, por lo que se creó un movimiento a favor de la participación de Madero en las elecciones presidenciales. Al momento en el que don Porfirio Díaz se enteró de lo que estaba pasando, mandó encarcelar a Madero en San Luis Potosí. En cambio, logró escaparse y se dirigió a Estados Unidos. En el camino, publicó el Plan de San Luis, en el que convocó a la Revolución Mexicana para quitar a Díaz del poder. No funcionó, pues había establecido fecha y hora exacta para que se realizara. Aunque tiempo después se fueron sumando liderazgos, principalmente en Chihuahua: Pascual de Orozco, Francisco Villa y Felipe Ángeles. La segunda revolución inicia cuando Victoriano Huerta asesina a Madero el 22 de febrero de 1903. Solo 3 gobernadores deciden enfrentar a Huerta. El primero, Rafael Izabal, gobernador de Sonora, repudia el asesinato, pero sale huyendo a Arizona. El segundo, Abraham González, de Chihuahua, es detenido y asesinado por militares leales a Huerta. Y el tercero fue Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, el cual repudió el asesinato de Madero, acusó a Huerta de usurpador y huyó a Sonora. En Sonora, un grupo de jóvenes se levantó en contra de Huerta. El único problema era que no tenían un líder, pero con la llegada de Carranza se pudieron organizar. Al final, el líder más importante fue Álvaro Obregón, presidente del país de 1920 a 1924. Adolfo de la Huerta, secretario de Hacienda, esperaba ser el sucesor de Obregón, pero fue desplazado por Plutarco Elías, lo cual provocó que se levantara en armas, pero no tuvo mucho éxito. Además de ellos, hay que mencionar a Salvador Alvarado, del mismo grupo, y a Benjamín Hill. Cuando Victoriano Huerta fue derrotado por las fuerzas revolucionarias, el bando se dividió en 2 grupos. Por un lado, los constitucionalistas, que son los sonorenses y coahuilenses, y los convencionalistas, conocidos por la Convención de Aguascalientes, que fue un intento de conciliación entre ambos grupos, pero no tuvo éxito.
Esta convención fue una base de legitimidad por uno de los grupos. Los convencionalistas tenían dos grandes líderes, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Villa fue un bandolero chihuahuense que estuvo en el ejército de Pascual Orozco. Él le tenía mucho cariño a Madero, por eso cuando Huerta lo asesinó, se levantó en armas. Gracias a su liderazgo pudo construir el grupo más importante de jinetes en la revolución, con los que controló a Chihuahua. Su animadversión por Carranza lo llevó a crear un grupo distinto y enfrentarlo. Fue derrotado por Obregón en las batallas de marzo y abril de 1915 por su deficiencia como estratega. Su aliado, Emiliano Zapata, líder morelense, se levantó en armas en contra de Madero porque no cumplió su promesa de devolver las tierras a su pueblo. Su control territorial era muy limitado, nada más controlaba Morelos, Guerrero y Puebla, lo cual hizo que no lograra de ser gran ayuda a Villa, y al final también fue derrotado por los carrancistas. Ambos líderes fueron asesinados por los carrancistas. A Zapata lo asesinaron en 1919 y a Villa en 1923. Finalmente tenemos que la consolidación del nuevo régimen de la revolución corresponde a los michoacanos. Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia en 1934, imponiéndose así a Plutarco Elías Calles, quien era el jefe máximo de la revolución. Lázaro Cárdenas construye un régimen corporativo y finalmente consolida el régimen con la expropiación de la industria petrolera, la derrota del último golpe militar y la creación del Partido de la Revolución Mexicana. Otro líder relevante es Francisco Múgica, también michoacano. Fue él quien le ayudó a completar la educación que Cárdenas no pudo tener por entrar a la lucha armada. También fue su secretario de Comunicaciones y Transportes y la persona quien le ayudó a construir la expropiación petrolera. Movimientos de la década de 1950. Comenzando con los antecedentes, el primer punto que tenemos es que a pesar de que la revolución y el sistema político que se construyó buscaba una justicia social, las cosas no funcionaron exactamente así, ya que no todos caben en el sistema y esto fue provocando fricciones y rupturas. El segundo punto que tenemos es el crecimiento económico, que se ve reflejado en la urbanización e industrialización del país, además de las exportaciones que hacía México a otros países durante la Segunda Guerra Mundial. El tercer punto que tenemos es a Miguel Alemán Valdés, quien fue el primero que intentó romper con el sistema construido por Cárdenas, al tratar de reelegirse o si no, dejar en su lugar de presidente a alguien cercano para mantener el control desde fuera de la presidencia. Miguel Alemán entendió que no podía imponer a alguien cercano y se logró una candidatura de unidad alrededor de Adolfo Ruiz Cortines, que es el tercer punto. Con eso, el henriquismo llegó a su fin como movimiento político, pero el cardenismo se quedó activado en diferentes grupos, que durante los siguientes años serían un dolor de cabeza para el régimen priista. El enriquismo es un movimiento de oposición al régimen de Miguel Alemán Valdés, que, integrado por cardenistas, defendía los principios de la Revolución Mexicana y formó la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano. Este movimiento surge en el año de 1952 y fue propuesto por el candidato a la presidencia Miguel Enríquez Guzmán. Del enriquismo se derivan 4 grupos importantes. El cardenismo. El cardenismo es el primer movimiento pleno importante que deriva del enriquismo. Este se mantuvo alrededor del general y creó el movimiento de la Liberación Nacional en 1961, a la sombra de la Revolución Cubana. En este participó el mismo Lázaro Cárdenas, que incluso intentó viajar a Cuba para defender a su gobierno en la invasión a Bahía de Cochinos, financiada por los Estados Unidos, unos meses antes de fundar la LMN, que es el Movimiento de Liberación Nacional. El segundo movimiento que deriva del enriquismo es el movimiento campesino. Este movimiento está ligado al cardenismo a través de la candidatura de Enríquez Guzmán y fue encabezado por Rubén Jaramillo, un morelense que fue asesinado en 1962. El movimiento de maestros rurales es otro movimiento importante derivado del enriquismo, que también está ligado al cardenismo como los previos. Este ocurre
en Chihuahua en 1965, que es encabezado por Arturo Gámez. Este entra en acción guerrillera en 1965, pero previo a este hay otro movimiento de maestros que se da en el año 1958, el cual no recibe una respuesta muy agradable por parte del gobierno, ya que este detiene a los líderes y los manda a encarcelar por más de 10 años. Este movimiento fue encabezado por Othón Salazar e Iván García Solís. Por último tenemos el movimiento ferrocarrilero. Este movimiento es otro movimiento derivado del enriquismo, pero a diferencia de los anteriores, este no está tan cercano al cardenismo. Este toma lugar en el año 1958. Fue dirigido por Valentín Campa y Demetrio Vallejo, ambos del Partido Comunista. Lograron obtener fuerza en el sindicato ferrocarrilero y propusieron una huelga. Esta huelga estalla en el año 1959. Pero no recibe una respuesta favorable del gobierno, ya que usa la fuerza, metiendo al ejército y detuvo a los líderes de este movimiento. Los mandaron a encarcelar en la prisión de Lecumberri, donde ellos estarían ahí por más de 10 años. Por otro lado, podemos ver que mientras que este movimiento obrero quedó destruido por completo, los movimientos rurales y los asociados al cardenismo siguieron creciendo con los años. El Movimiento de Liberación Nacional, el MLN, y el grupo de Rubén Jaramillo acabaron impulsando en el año 1964 la candidatura de Ramón Danzos Palomino en el Partido Popular Socialista, PPS, pero no lograron mucho, puesto que él no ganó. En cambio, Genaro Vázquez crea la Asociación Cívica Guerrerense, que vendría siendo actualmente conocida como la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, ACNR. Este grupo se fusiona con el de Lucio Cabañas por los finales de la década de 1960. En el año 1972, Genaro Vázquez fallece a causa de un accidente automovilístico, siendo perseguido por la policía. Si continuamos hablando del enriquismo, en 1959, Lucio Cabañas y Arturo Gámez fundan juntos la Federación Nacional de Estudiantes Campesinos Socialistas de Chihuahua, que sigue teniendo el control de las normas rurales donde se preparan los guerrillos. Continuamos en 1967, cuando Lucio Cabañas fundó el Partido de los Pobres como brazo armado de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. En 1968, José Antonio Gaitán y Óscar González forman parte de la Liga Comunista el 23 de septiembre, donde Gámez ataca el cuartel Madera. En el mismo año hubo la fusión del Partido de los Pobres y la ACG, que dan origen a la ACNR, la que se convirtió en la guerrilla rural más importante del país. En 1971 secuestran al rector de la Autonomía de Guerrero y en 1974 al gobernador electo Rubén Figueroa. En la década de los 80, miembros del Partido de los Pobres, ya asociado al Partido Revolucionario Obrero Unión del Pueblo, o también conocido como la PROCUP, asignaron a los dos vigilantes del periódico La Jornada. A continuación tenemos una representación gráfica de todo lo que hablamos del enriquecimiento.